Hola, hola chiquillos, hola, hola chiquillas, bienvenidos nuevamente a la clase Gradúate de lenguaje, ¿cierto? Y tal como dice ahí arriba, lo que vamos a ver el día de hoy es el cómic. Están flojitos en el chat, no han saludado aún, pero yo asumo que están ahí, ¿cierto? Entonces comenzamos la clase, ¿cierto? Hola, 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 ¿cómo están? Y nos vamos con este elemento, ¿cierto?, del cómic. No nos estamos alejando de lo que ha sido nuestra línea principal, que es, hemos estado viendo, ¿cierto?, los elementos del género literario, perdón, del texto literario. Así que no nos desviemos de ahí, pensemos que todavía estamos en ese margen. Entonces, vamos a ver. Decíamos, ¿cierto?, que el texto literario eran aquellos textos que incorporan las características propias de la literatura. Estos elementos eran la ficción, la verosimilitud y la función estética, tal como habíamos estado hablando. Decíamos que los textos literarios, independiente de las categorías que tengan, ¿cierto?, si es género narrativo, si es género lírico, es género dramático, independiente de eso, siempre son ficticios, y eso no se nos va a olvidar porque lo hemos dicho un montón de veces. Decíamos también que tiene esta función estética a través del uso del lenguaje que utilizan, ¿cierto? El lenguaje que es un lenguaje connotativo, un lenguaje que es figurado, que decíamos en otras palabras que en el fondo teníamos que interpretar muchas veces los mensajes. El texto literario en el género lírico era el que era más interpretativo, era donde a veces se nos complicaba un poco más entenderlo, precisamente porque utilizan con mayor fuerza este arte retórico, ¿cierto?, del que hablábamos hace algún tiempo. Sin embargo, eso no quiere decir que los otros elementos que pertenecen al texto literario no lo tengan. Todos lo tienen. Siempre vamos a tener que estar interpretando algún elemento, llevando un poquito más allá nuestra imaginación. Y finalmente decíamos además que los textos literarios tienen que ser verosímiles, es decir, tenían que ser similares a la verdad, y desde ese punto de vista entonces siempre agarramos y englobamos el término de la ficción. Decíamos además con respecto a los textos literarios que generaban un efecto de intertextualidad. Decíamos que la intertextualidad es este fenómeno que producen que dos obras sean muy similares entre otras, ¿cierto? Se parecen unas con otras y no es que las estén copiando, sino que toman ciertos elementos y recrean desde ese punto de vista los mismos patrones. Ahora, decíamos también que la literatura es una de las artes más antiguas que tiene el ser humano, porque cuando estábamos todavía en las cavernas y andábamos todavía medios agachados, tipo monos, ¿cierto? Bueno, nunca tanto, pero un poquito más allá, pero todavía estábamos viviendo en las cavernas, la gente se comunicaba mucho y se entretenía a través de las historias. Por eso el texto literario es tan importante, porque en el fondo nos va narrando, nos va contando y nos va entreteniendo a través de él. Ya, veamos entonces. Decíamos que el texto literario además tenía estas clasificaciones, las que hemos estado viendo en las clases, ¿cierto? Género narrativo con cuento y novela, el género lírico con las poesías y el género dramático con las obras dramáticas. Y hasta ahí hemos llegado, ¿cierto? Es lo último que hemos visto. Ahora, nos corresponde ver otro tipo de texto, que es un texto que mezcla ciertas características, que es el cómic, tal como estábamos anunciando al inicio de la clase. El cómic es una serie de dibujos con o sin textos que presentan un relato. Es lo que también se conoce como historieta, y hace muchísimos años más atrás y en algunos otros países también se les conoce como tebeos. ¿Por qué? Precisamente porque generan este efecto, ¿cierto?, de que mezclamos por un lado el texto y por otro lado la imagen. Entonces generan ahí esta historia, ¿cierto? La vamos leyendo, va generando la historia, pero además la vamos viendo. Podríamos decir que es lo más antiguo, ¿cierto?, que tenemos en relación a las artes más gráficas con las que nosotros nos comunicamos a través de la literatura. Por eso dice que combina lo oral con lo icónico. Aparecen letras, aparecen palabras y aparecen dibujos. Y por lo mismo, al contar estas historias, ¿cierto?, el cómic se acerca muchísimo, muchísimo a lo que es el género narrativo, ¿cierto?, que dijimos que teníamos de ejemplo el cuento y la novela, y también al género dramático con las obras dramáticas. ¿Por qué? Porque también tenemos personajes, tenemos desarrollo de acciones, tenemos conflicto dramático, tenemos, por ejemplo, ciertas acotaciones, tenemos varios elementos que se parecen mucho al género narrativo y al género dramático. El cómic no podemos englobarlo en ninguno de los dos, sino que podemos decir que toma ciertos elementos y los hace suyos, los hace partícipes. Los cómics o las historietas además se suelen presentar en papel, pero absolutamente como todo ha ido evolucionando, sobre todo en los últimos años con tanta rapidez, ¿cierto?, también los podemos encontrar en formato digital.
para que nos hagamos una idea aún más de dónde encontramos cómics, porque a lo mejor la palabra tal vez todavía no les suena mucho, los cómics o las historietas son las tiras gráficas, ¿cierto? Las tiras cómicas que aparecen al final de varios diarios, sobre todo estos diarios de circulación nacional gratuita como el Publimetro, el Diario La Hora, estos que nos entregan en el metro durante las mañanas y algunas veces en las tardes. Ahí encontramos historietas, ahí encontramos cómics visuales que salen en la última parte del diario. Por eso dice que el cómic evolucionó en la prensa escrita, nace en él y de ahí se va desperdigando por el mundo. No solamente encontramos cómics, como decíamos, ¿cierto?, en los diarios, sino que también los encontramos como tipo libro, lo que se conoce como las novelas gráficas, donde nosotros en estos libros lo único que hacemos es ir viendo los dibujitos, ir leyendo lo que dicen. Entonces, el cómic lo podemos encontrar tanto en la prensa escrita, como decíamos, así como, se me corta la mano, así como en estas novelas gráficas. Y así como teníamos, ¿cierto?, en el género narrativo teníamos al autor y el narrador, en el género lírico teníamos al autor y al hablante lírico, en el género dramático teníamos al autor que se llamaba dramaturgo, y en el género, perdón, ya vemos a los personajes. En el cómic al escritor, ¿cierto?, esta vez le llamamos historietista, pero así como en el género dramático, por ejemplo, y tenemos otra similitud, así como en el género dramático, en el cómic no tenemos esta voz ficticia, sino que son los personajes los que van desenvolviendo la trama. Ahora, decíamos que los cómics, en la imagen anterior, ¿cierto?, nos vamos a devolver, dice que los cómics son una serie de dibujos con o sin texto, que presentan un relato. Entonces, acá vamos a ver dos ejemplos. Fíjense, en el primero, el clásico Condorito, que la mayoría de los chilenos, ¿cierto?, conocemos porque nos ha acompañado durante muchísimo tiempo. En el Condorito nosotros vamos viendo los dibujitos, tenemos dos personajes, que es Condorito y Coné, ¿cierto?, y ellos van avanzando. Fíjense, en el fondo, ¿cierto?, tenemos al principio lo que parece ser un edificio, igual el pastito, más allá ya el edificio desapareció y aparece una casa. Entonces sabemos que ellos han ido caminando y han ido avanzando. Y como tenemos estos globos donde hay texto, sabemos que eso va a ser el diálogo. Por lo tanto, en este cómic, en el primero, tenemos la mezcla de diálogo o texto con las imágenes que estamos viendo. Entonces, en el primer recuadro tenemos: hoy día la profesora nos enseñó a escribir. Yo escribí 3 palabras en el pizarrón. Y eso lo dice Coné, ¿cierto? Lo sabemos porque, si se fijan en el globo, ¿cierto?, aparece una colita que se está dirigiendo hacia Coné. En la siguiente imagen tenemos así, ¿qué palabras? Y sabemos que eso lo dice Condorito porque nuevamente tenemos el globo, ¿cierto? Y ese globo tiene ahí una colita que llega hasta la boca de Condorito. Y el niño le dice: no sé, todavía no le he enseñado a leer. Y de ahí sale Condorito volando, clásico plop que todos conocemos, que ya lo hemos visto hasta el cansancio en distintos formatos también, porque lo han tomado mucho para hacer las cosas como más risibles. Entonces, en esa primera imagen, ¿cierto?, en ese primer cómic, tenemos precisamente la mezcla de tanto texto como imagen. Y en la siguiente, acá, sí que se me corta el dedo, ahí, ¿cierto?, tenemos el clásico también Mafalda del escritor argentino Quino, también es uno de los dibujos favoritos de los profes de lenguaje porque siempre lo ponen en todas partes, esta no es la excepción. Entonces, tenemos aquí, si se fijan, mirando solamente, nada más, tenemos solamente imágenes, ningún diálogo, nadie dice nada, pero así todo podemos comprender la historia porque, ya decíamos, el cómic puede manejarse dentro de estos dos formatos, tanto el que tiene texto como arriba, ¿cierto?, tanto el que tiene texto como imagen, y aquel que solamente tiene imágenes. Entonces, en el primer cuadro vemos a Mafalda llevando un macetero, ¿cierto?, una maceterita con una planta, una flor. En el siguiente recuadro vemos a la misma niña que sabemos que ha ido avanzando porque ya no aparece el mismo fondo, ¿cierto? Vemos a la niña ahí caminando, avanzando. Sostiene aún su macetero en las manos, pero se fija y mira, ¿cierto?, hacia su pie. Y ve que tiene las agujetas, los cordones del zapato, lo tiene desabrochado. Siguiente imagen, vemos que la maceta ya no la tiene en las manos, sino que la dejó al lado de este globo terráqueo. Y la vemos agachada atándose los cordones del zapato que tiene puesto, ¿cierto? Y ya después, en el último, vemos que esta niña ya tiene cara de impresión, ¿cierto? Tiene cara de más encima como casi de tristeza por la mueca que está haciendo.
Y tiene al lado, ¿cierto?, del globo terráqueo donde había dejado la planta ya está muerta, la pobrecita. ¿Qué nos quiere decir o qué reflexión podemos realizar en torno a la tira que acabamos de ver de Mafalda? Mafalda es un personaje muy crítico, siempre está criticando al mundo, al ser humano, con todas las características muchas veces nocivas que tenemos. Por lo tanto, la planta no pudo aguantar este globo terráqueo que está siempre tan enfermo, este pobre mundo enfermo, y la plantita se murió. Y eso es lo que le impresiona a Mafalda. Entonces, si nosotros vamos viendo cada uno de los recuadros, no es necesario, ¿cierto?, en ningún caso la aparición de diálogos, porque los podemos entender a simple interpretación de las imágenes que estamos viendo ahí. Entonces, en resumen, el cómic no siempre va a necesitar texto, sino que tiene estas dos manifestaciones: texto más imagen o solamente imagen. Ya, ahora, decíamos que el cómic, ¿cierto? Muchas veces nosotros, y generalmente es con el que estamos más asociados, se presenta en la manifestación como esta, ¿cierto? Que vemos la pequeña tira cómica al final del diario. Sin embargo, también tenemos otras que son ya más novelas gráficas o son tiras cómicas, como en el caso del Condorito, ¿cierto? Que nosotros lo podemos comprar en el kiosco solamente el Condorito, y compramos la revista de Condorito y solamente vienen imágenes de Condorito y cómics de Condorito, por lo que muchas veces vamos a tener la tira cómica en el diario, ¿cierto? Una sola. O también podemos tener a imagen completa, el uso de la página completa del cómic. Entonces, la página, en el caso del cómic, ¿cierto?, va a ser el espacio o el soporte donde se trabaja el dibujo y los diálogos en caso de ser necesarios. Si se fijan, ¿cierto?, la página, el historietista la divide, y donde vemos que la parte de arriba generalmente son menos importantes, pero la parte clave e importante de la imagen está ocupando prácticamente toda la página. Eso nos quiere decir que precisamente lo que se narra ahí, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista oral, lo que se narra ahí va a ser lo más importante en relación al texto que aparece dibujado ahí. Entonces, dice ahí que las historietas generalmente la componen más de una página, y ya lo sabemos, ¿cierto? Tenemos el caso más cercano de Condorito. Ahora, también ocurre con los cómics que tienen que ver con, por ejemplo, los superhéroes o los cómics que venden en el diario, vean en el kiosco, ¿cierto? Cuando se está ofreciendo la amplia gama de revistas y de periódicos que ofrecen, aparecen también cómics, también podemos verlos en las bibliotecas, por ejemplo, o también tenemos los mangas en su versión oriental, tal vez por ahí también nos podemos agarrar. En el caso de los mangas son revistas o libros directamente completos con dibujos y con diálogos. Los mangas son los cómics, pero la versión oriental, por si acaso. Ya, otro de los elementos que constituyen el cómic, ¿cierto?, como nosotros los vamos apreciando, es la viñeta. Si se fijan, ¿cierto?, nosotros lo íbamos viendo con el caso del Condorito de la Mafalda, decíamos en el cuadro tanto, en el cuadro tanto, en el cuadro tanto. Esos cuadros tienen por nombre también viñeta, ya es el nombre más adecuado, donde la viñeta, ¿cierto?, que es este recuadro que aparece aquí demarcado, aquí con nuestro amigo Garfield, que también es un clásico. Las viñetas o los cuadros son cada uno de aquellos elementos que componen la hoja y que está relacionado una con otra de manera secuencial. Nos aparece una secuencia y lo vamos a ver aquí con el Garfield, ¿cierto? Me voy a ayudar con el cursor para que no se me sigan cortando los brazos. Acá. A ver, un momento. Ahí sí, ya, ahí sí. Si nos fijamos, ¿cierto? Tenemos acá, dice que está delimitada por líneas negras, lo que representa un instante de la historia, ¿cierto? Tenemos acá una viñeta marcada con línea negra, la otra no tiene ninguna, pero la siguiente sí lo tiene. De esa manera nosotros sabemos que estamos hablando de 3 viñetas en este caso. Ahora, fijémonos nuevamente en el fondo para saber que Garfield ha ido caminando. Fíjense, ¿cierto? Tenemos acá la primera viñeta, va Garfield con una patita abajo, la otra levantada, lo que podría decir que está caminando. Y en la siguiente tenemos un pedacito, la mitad, ¿cierto?, del cuadro que aparece aquí en el fondo, donde sale una galleta desaparecida. Sabemos que ha ido caminando entonces porque esta misma imagen que aparece acá, en la siguiente viñeta ya aparece solamente la mitad y aparece un nuevo cuadro al fondo. Dice que me ha visto, con la foto de la galleta también. Sabemos que a Garfield le gusta comer, a quien no. Y en la siguiente también vemos que ha ido avanzando porque este mismo recuadro del fondo, ¿cierto?, del me ha visto con la foto de la galleta, nuevamente aparece aquí en el fondo, pero solamente la mitad. Y en el otro lado podemos apreciar que John, que es el amigo de Garfield, ¿cierto?, está pegando una nueva
carteleta en relación a la galleta. Entonces ahí va Garfield caminando, va viendo los carteles de la galleta desaparecida, de si la han visto, y al final sale diciendo, está bien, me comí la última galleta, porque en realidad lo estaban acusando de que se había comido las galletas de la casa. Entonces, en este caso, nosotros vemos que tenemos una viñeta 1, viñeta 2, viñeta 3, en total 3 viñetas entonces, para constituir una sola historia, ¿cierto? Por eso dice que está relacionada una con otra de manera secuencial. Aparece una, aparece la otra, aparece la siguiente, y todas ellas están relacionadas y hacen que la historia vaya progresando. El desafío del cómic, al contrario de lo que podíamos encontrar en el género narrativo o en el género dramático, el desafío del cómic está en que no solamente tenemos que leer lo que aparece a simple vista, como este caso el Garfield, ¿cierto? Sino que también tenemos que ser capaces de leer lo que aparece en el fondo, leer en el caso de decodificar e interpretar los elementos gráficos, irlos viendo, irlos tratando de entender. Y, por ejemplo, acá pudimos descifrar, ¿cierto?, que Garfield iba caminando, por lo tanto la información no solamente va nutriéndose y no solamente va ordenándose a través de las imágenes y del diálogo de Garfield, sino que a través de todos los fondos y todos los elementos que nos vayan entregando información. Ya, el siguiente, decíamos que uno de los elementos que tiene que aparecer sí o sí en el texto, en el cómic, sí que no se puede obviar, es el dibujo. El dibujo son las representaciones de lo que dice el texto y generalmente va a estar asociado al personaje principal o a su contexto. Y por eso muchas veces lo que piensan o sienten los personajes no se expresa con las palabras, sino que con los signos. Ya decíamos, el cómic no necesita la utilización de palabras para ser representado. Entonces, tenemos acá en la primera viñeta, que sabemos que es una viñeta porque son distintas a las demás imágenes, aparece exactamente el mismo personaje y está marcado por un recuadro negro, ¿cierto? Tenemos aquí a un caballero con lo que parece ser una mesa por el color, una hoja en blanco, lo que suponemos que es un lápiz, y un globo aquí donde no aparece ningún texto, sino que aparecen puntos suspensivos. Lo que me hace pensar a mí entonces que este caballero está pensando. Siguiente viñeta, y tenemos al mismo caballero, pero ya no sale su cuerpo completo, sino que sale solo su cara con su gran nariz, que de hecho sobresale de la viñeta. Tenemos a este caballero con su gran nariz y el clásico "se me iluminó la ampolleta", una frase que nosotros utilizamos igual harto. Esa frase de "se me iluminó la ampolleta" tiene que ver con "se me ocurrió una idea". Por lo tanto, en el siguiente cuadro, ¿cierto?, la siguiente viñeta ya lo vemos escribiendo, significaba que este cuadro central, el más importante, tenemos que entender que lo que sigue, ¿cierto?, es que la idea se le ocurrió. No necesitamos ningún tipo de texto, no aparece texto aquí, sino que solamente necesitamos ir mirando las imágenes, los dibujos y, en este caso, ¿cierto?, que dice acá los signos, este tipo de signo gráfico que significa que algo se nos ocurrió, hay alguna idea, hay algún dato, hay algún tip, hay algún elemento, ¿cierto?, que tiene que ver con información nueva. Ya, siguiente. Hemos estado hablando con respecto al texto, ¿cierto? Y cómo se manifiesta el texto en el cómic. En este caso, el texto nosotros ya hemos dicho, y lo hemos dicho muchas veces, lo hemos ido repitiendo varias veces durante la clase, que el texto en el cómic no es tan importante. Cuando aparece es porque es importante, pero ya vimos en la primera imagen, ¿cierto?, con Mafalda, en la reciente con este caballero que se le ocurrió una idea, que no necesariamente siempre va a aparecer, sino que tenemos que fijarnos también en los dibujos. Sin embargo, cuando el texto aparece, ¿cierto?, este se va a manifestar ya sea en globos, en cartelas, en textos sueltos y también en los que se llaman las onomatopeyas. Lo que tenemos acá en las imágenes son precisamente los globos de diálogos. Entonces, los globos de diálogos, fíjense, tenemos varios tipos. Acá nosotros ya vemos 6. Y el que está más repetido, con sus diversas formas, es este primero. El primer globo de diálogo representa una conversación normal, natural, entre dos personajes. ¿Cómo vamos a saber a qué personaje está diciendo este diálogo? Precisamente por la colita que tiene acá el globo, ¿cierto? Esta colita va a estar enfocada al personaje que está emitiendo el diálogo. Nos vamos a devolver para fijarnos aún más, ¿cierto? Acá en el de Condorito, fíjense que cada una de las colitas se acerca a los personajes que están emitiendo el diálogo. Por lo tanto, esa es la única manera de saber quién está diciendo lo que aparece ahí
en el globo de diálogo. El siguiente, fíjense acá, dice grito y aparece el mismo globo, pero esta vez el globo aparece con puntas. E incluso la colita aparece con puntas. Eso quiere decir que la persona que está ahí, además, no solamente está conversando, sino que está gritando, está emitiendo ese sonido con un tono muy alto. Los diálogos generalmente se escriben con este tipo de letras, sin embargo, cuando están escritos en mayúsculas, ¿cierto? Significa que la persona está gritando. Por eso, chiquillos, ojo ahí, cuando escribamos en internet, ¿cierto? Cuando escribamos en WhatsApp o en algún soporte tecnológico, ojo cuando tengamos activadas las mayúsculas, porque las mayúsculas no solamente nos llaman la atención visualmente, sino que además dan la impresión de que estemos gritando. Por eso muchas veces dicen que desactivemos las mayúsculas cuando utilizamos estos mecanismos tecnológicos, porque como nos comunicamos mayoritariamente a través del texto, el texto nos dice mucho en ese sentido. Entonces, cuando ocupamos las mayúsculas es precisamente porque da la impresión de que estemos gritando. Ya, siguiente globo, fíjense que este globo está dividido y tiene varias colitas y eso se produce cuando los personajes están conversando todo a la vez, están diciendo tal vez lo mismo, ¿cierto? Pero fíjense que como tiene varias colitas, estas colitas van a ir dirigidas a por lo menos 4 personajes. Eso quiere decir que están todos conversando a la vez. El siguiente, acá arriba, ¿cierto? Fíjense que no tiene ninguna colita, pero tiene, dice, llanto o sudor. Fíjense en la forma que tiene, que parece como un charco de agua, ¿cierto? Fíjense ahí, ¿cierto? Tipo charco. De esa manera, y además tiene gotitas, más que decir. Esa es la única manera de saber que la persona que está ahí, aparte de a lo mejor la expresión que está emitiendo, que están dibujando el historietista, ¿cierto? El diseñador gráfico, aparte del dibujo, vamos a saber que la persona que está hablando ahí a lo mejor está sollozando porque estaba llorando o está agotadísimo, entonces está sudor. Siguiente, nos vamos a saltar el siguiente y el último además. Fíjense que es el mismo globo de conversación, pero este globo está con las líneas, ¿cierto? Cortadas. Aparecen ahí separadas, porque la persona que está hablando ahí está hablando en susurro, está hablando bajito para que los demás no lo escuchen. Entonces fíjense que no solamente entonces vamos a necesitar saber interpretar las imágenes que se nos aparecen en el cómic, sino que también necesitamos saber interpretar esto, los globos. De esta manera nosotros sabemos entonces si la persona está conversando, normalmente está gritando, si están conversando todos a la vez, si está hablando mientras habla, está como llorando, está cansadísimo, o al fondo, ¿cierto? Al final está susurrando, porque cuando esté susurrando va a aparecer este globo así como interrumpida la línea. De esa manera sabemos que está susurrando. Ya, y dejamos para el final este que está aquí, este globo. Este globo es un globo de pensamiento. La persona no está emitiendo sonido alguno, sino que lo que está diciendo lo está pensando. Y fíjense aquí que también además la colita desaparece. No tenemos la colita directa como acá, ¿cierto? Ni en el susurro, ni en la conversación a la vez, ni en el grito. Tenemos más circulitos que lo van circundando. Entonces, estos circulitos sumados a esta nube que aparece aquí, nos va a decir que la persona, el personaje que está ahí presente está pensando, no está diciendo lo que aparece ahí, ¿cierto? No lo dice a viva voz para que lo escuchen los demás personajes, sino que lo está pensando. Fíjense acá, nosotros lo vimos esto con Garfield. Garfield es un gato, por lo tanto no puede hablar desde el punto de vista de este universo, ¿cierto? Del universo de Garfield. Garfield es un gato, no puede hablar, entonces el historietista lo que hizo fue dibujarlo como que él está pensando lo que está diciendo ahí. Ya. Finalmente dice, suele estar escrito en mayúscula y las diferencias tipográficas de tamaño y grosor sirven para destacar una palabra o frase matizando las intensidades de la voz. Lo que decíamos acá, ¿cierto? Con respecto a el tipo de globo al que nos enfrentamos. Decíamos que el texto se manifiesta en globos, cartelas, textos sueltos y onomatopeyas. Cuando hablamos de las cartelas, vamos a hablar precisamente de lo que ocurre acá. Fíjense que esto que aparece aquí como texto, ¿cierto? Esto tu vida es tuya y quieres vivirla, sos joven, libre y tomás G-Cola, viví, soñá y ganá con G-Cola. Todos ellos no lo están diciendo, estas frases no las están diciendo las personas que aparecen en el cuadro o en la viñeta, ¿cierto? Aparecen sin ningún tipo de colita. Eso quiere decir que son cartelas o textos sueltos. Aparecen ahí porque son importantes leerlas, nos dan información, ¿cierto? Pero no lo dice nadie en particular, sino que es información que nos deja ahí el historietista.
Al contrario de lo que ocurre acá con el diálogo, ¿cierto? Que sabemos que ese diálogo lo emite este personaje porque la colita está dirigido hacia él. Entonces, tenemos acá, en el primer recuadro, en la primera viñeta, tenemos acá este joven andando en skate con una bebida y arriba dice, tu vida es tuya y querés vivirla. Ya, ok, está relacionado uno con el otro. El siguiente tenemos acá un caballero con la bebida, ¿cierto? Con el refresco, y apuntando hacia el refresco, dice, sos joven, libre y tomás G-Cola. Entonces yo tengo que asumir que la persona que está aquí es joven y libre. Tenemos en la siguiente imagen una señorita de una bella cabellera roja que dice, viví, soñá, ganá con G-Cola. Ok, entonces al final, en el último cuadro y en la última viñeta, tenemos estos dos personajes hablando y dicen, no dijeron si es rica. Yo voy a asumir entonces que ellos, fíjense acá en la final del recuadro, ¿cierto? Aparece una imagen como una televisión, ¿cierto? Entonces yo voy a asumir que esto que aparece acá, fíjense además cómo están los personajes aquí alumbrados por lo que parece ser el brillo de la televisión. Lo que aparece acá entonces es un comercial de G-Cola, claramente, ¿cierto? Y al final de ellos hacen una crítica y dicen, no dijeron si es rica. Clásico comercial de bebida de cualquier tipo, donde no nos dicen si la bebida es buena o no, nos dan como todos los beneficios de la bebida, pero unos beneficios sumamente risibles y absurdos porque me dicen que si tomo tal bebida voy a ser más feliz, voy a destapar la felicidad o voy a hacer todo, entonces después voy a hacer nada y me voy a relajar con una bebida, o que hay una bebida que separa a los hombres de los niños y así sucesivamente, donde claramente no me están privilegiando o no me están ofreciendo las cualidades que tiene esa bebida, sino que me están asociando todas esas cualidades a un estilo de vida determinado. En este caso, ¿cierto? El niño este que está aquí andando en el skate, este que supuestamente es joven, libre, y después la otra chiquilla que está viviendo, soñando y ganando con esta G-Cola. Entonces, ya vimos los globos, acabamos de ver las cartelas y los textos sueltos, y ahora nos falta la última parte del texto que puede aparecer dentro del cómic, que son las onomatopeyas. Las onomatopeyas son elementos gráficos caracterísimos, no es característicos, caracterísimos, muy característicos de las historietas o los cómics. Estos signos, ¿cierto? Las onomatopeyas no son diálogo de nadie, sino que nos representan los ruidos ambientes que hay dentro del contexto en el que se desenvuelven los personajes. Como decíamos, importante, las onomatopeyas no son parte de los diálogos, sino que son la manifestación de algún sonido, como dice acá, ¿cierto? Ponen de manifiesto algún sonido, o en otras palabras, y palabras un poquito a lo mejor más complejas, pero en el fondo estamos diciendo lo mismo. Las onomatopeyas son la transcripción fonética de los sonidos que hay en el ambiente. Entonces, el bam, el boom, el bang, todos sonidos así como bien fuertes, ¿cierto? Que tienen que ver con explosiones. Fíjense en que incluso como las primeras, ¿cierto? El bam, boom, bang, son explosiones o son sonidos muy fuertes. Aparecen, fíjense, en el bang, que aparece como con nubecita, lo mismo que ocurre cuando disparamos y sale pólvora, el boom de lo que sea, porque aquí no sabemos, no tenemos el contexto porque no sabemos bien qué es, pero puede ser una moto arrancando, puede haber sido una explosión también, ¿cierto? Y aquí nuevamente aparece el tema este de las nubecitas, las imágenes, los textos están mucho más fuertes o más definidos, más grandes que en los demás, ¿cierto? Que eran los cuadros de diálogos, acá lo mismo, el BAM, quizás de qué es, pero podría haber sido alguna caída de algo, un golpe, el oh my god, clásico de los estadounidenses, ¿cierto? De Dios mío. Y al final, fíjense acá, ni siquiera tenemos letras, sino que nuevamente tenemos una imagen, donde tenemos aquí una bomba, y esa bomba sabemos que está por explotar, no solamente porque tiene fuego prendido en su mecha, sino que por los colores que dejaron ahí determinados los historietistas. Entonces, en las onomatopeyas tenemos que fijarnos bien en cómo están escritas. Siempre van a ser onomatopeyas cuando salgan con otro tipo de texto, ¿cierto? O con otro tipo de tipografía, con otro tipo de letra, pero además va a estar unido al tema este visual gráfico del dibujo. Cuando nosotros también ocupamos las onomatopeyas, cuando hablamos con los más chicos y le decimos mira el wow, en vez de decirle mira el perro, o el niño mismo en vez de decir mira el perro dice mira el wow, ¿cierto? Y nosotros también estamos ocupando onomatopeyas, estamos ocupando la transcripción fonética, la transcripción del sonido para interpretar algo. Mira el wow, mira el miau, la vaca que hace mu,
el tic-tac del reloj, el toc-toc de la puerta, las onomatopeyas. Entonces, chiquillos, nosotros no solamente las vemos acá, también las utilizamos harto en nuestro lenguaje cotidiano, los utilizamos, como decíamos, con los niños sobre todo, porque a ellos les llaman mucho la atención esto de los sonidos. Ya, entonces, nos vamos al ejercicio de la clase. Así que espero que ahora sí aparezcan, porque nadie ha saludado, me he sentido sola toda la clase. Ya, tenemos aquí una viñeta, unas viñetas, una historieta, ¿cierto? Un cómic. Y dice la pregunta, ¿cuántas viñetas tiene este cómic? Vemos acá 2 personas abrazadísimas. La siguiente imagen, de nuevo los vemos abrazados, pero sorpresa, se están levantando, ¿cierto? Están subiendo. Siguiente imagen, también están más arriba aún de lo que estaban en la primera imagen, o en la segunda imagen, perdón. Más allá ya los vemos muy arriba, en la siguiente ya solamente los vemos los diálogos, los pies, no hay que ver los diálogos, solamente le vemos los pies. Dice, bajamos, que tengo que ir a trabajar. Sí, yo también. Después nos vemos, dale. Sabemos que cada uno de esos elementos lo dicen los personajes que están acá, ¿cierto? Porque pertenece a los pies del caballero, esto acá están cercanos a los pies de la dama, por lo tanto sabemos quién dice qué por respecto a eso. Sabemos que primero tenemos que leer bajamos, que tengo que ir a trabajar, y después tenemos que leer el sí yo también, después el después nos vemos, después el dale, porque es como están por orden, ¿cierto? De arriba hacia abajo están ordenaditos. Y en el siguiente recuadro, ¿cierto? Aparecen ya los dos que se van separando. Es una imagen súper romántica, ¿cierto? Súper cursi de cuando uno recién está empezando la relación y está ahí como que estar pegado todo el rato con la otra persona. Ya, entonces dice, ¿cuántas viñetas tiene este cómic? Tenemos 2 respuestas. Tenemos un 4 y tenemos un 6. Vamos a ver. Y efectivamente son 6 imágenes, son 6 viñetas separadas. La primera donde están abrazados, la segunda, la 2, donde ya están subiendo, la tercera están aún más arriba, en la cuarta están aún más arriba, en la quinta ya aparece nuestro diálogo que había estado desaparecido durante las primeras 4 viñetas. La quinta entonces tenemos el diálogo y los piececitos pequeños de niños, ¿cierto? Azulosos de frío cada vez más arriba. Y en la sexta ya los vemos ahí separando. ¿Cómo lo sabemos? Entonces, por cómo se va contando la historia, pero también lo podemos saber porque dijimos que las viñetas generalmente están separadas por recuadros negros. Tenemos el primer recuadro, primer recuadro negro, ¿cierto? Marcado con color negro. Segundo recuadro enmarcado con color negro. Tercer recuadro enmarcado con color negro y así sucesivamente hacia adelante. Por lo tanto, sabemos que este cómic tiene 6 viñetas. Siguiente, ¿qué tipo de globo presenta este cómic? Tenemos acá en la quinta viñeta los globos. ¿Qué tipo de globos son? ¿Qué están haciendo estos personajes? Aparte de estarse abrazando, porque eso lo sabemos, pero en términos de globo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo ese globo? ¿Qué tipo de globo se presenta? Conversando, dice Diana Vanessa. Uy, en caleo colillo. ¿Colillo, cierto? ¿O collío? Collío. Ya. Y efectivamente, lo que están haciendo es conversar. Por lo tanto, tenemos un diálogo, unos globos que podríamos llamarlo de diálogo. Nievecita Carriel también contestó esta vez, ¿cierto? Un globo de diálogo, tal como habíamos visto. O también podríamos llamarle conversación porque son sinónimos. Efectivamente, Marian Jaramillo, ¿cierto? Que dice que hay diálogo. Efectivamente, en este caso los personajes no están ni gritando, ni están susurrando, ¿cierto? Como habíamos visto, ni están llorando, porque vimos varios de estos globos, sino que aquí lo que están haciendo es conversar, simplemente dialogar entre ellos. Bien, ya tenemos entonces ahí globo de diálogo. Si nos fijamos, ¿cierto? La figura es más bien circular. Siguiente. Mafalda. La clásica Mafalda. Salió 2 veces, esta vez salió popular. Ya, tenemos 4 viñetas, ¿cierto? Fíjense que acá aparecen demarcadas, se me corta la mano, aparecen demarcadas más claritas que en la primera que estábamos viendo recién, ¿cierto? Y sale Mafalda ahí solita en los cuadros, no avanza, no camina, tenemos el mismo fondo siempre. Dice, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Y alguien de alguna otra habitación, porque fíjense en la colita que aparece acá para otro lado, no lo está diciendo Mafalda, tal como acá, sino que en el segundo la colita se va para otro lado y desaparece del recuadro, por lo tanto sabemos que hay alguien que no está ahí, que le está gritando de vuelta. ¿Por qué te lo ordeno yo, que soy tu madre? ¿Quién no ha escuchado eso? ¿Quién no ha dicho eso alguna vez?
Siguiente, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Caramba. ¿Y nos graduamos el mismo día o no? Ya, entonces, no tenemos una falda que avanza, sino que está bien siempre en el mismo fondo. Vemos que además está conversando con alguien que no está ahí. Dice, ¿qué intención busca cumplir el texto ennegrecido? Fíjense que acá todo el texto en realidad está como ennegrecido porque la letra es bastante más clara que en el cómic que estábamos viendo. Pero acá tenemos una letra sencilla, pero fíjense cómo van creciendo los cuadros de diálogo, están cada vez más grandes. Y este o no, y este madre, y este hija, está incluso acá subrayado, subrayado, y este o no aparece gigante, muy grande. Entonces, ¿qué intención busca cumplir el texto ennegrecido? Llámese la palabra madre, llámese la palabra hija, o acá este gran o no. ¿Qué intención busca cumplir el texto ennegrecido entonces? Ninguna. Otra vez. Ya, en virtud del tiempo entonces vamos a contestar. Ustedes yo me imagino que ahí en la sala están conversando igual, pero Carmen Villalobos ya dio en el clavo. Efectivamente, están gritando. Si se fijan, ¿cierto? Acá nosotros no tenemos ningún cuadro de grito, como nosotros habíamos visto en los diálogos, ¿cierto? Pero así vemos cómo las palabras han ido creciendo, se han ido alargando, han ido estirándose y ese o no aparece ahí gigante. Entonces, ¿qué intención cumple este lenguaje, este mensaje que está ahí ennegrecido, sobre todo ese o no del final? Carmen dice que están gritando, Diana también dice que están gritando, Patricio dice que está matizando, efectivamente está matizando el sonido, pero eso no quiere decir que sus respuestas estén malas. Nosotros lo pusimos como recalcar el mensaje, dejar más claro aún que ese mensaje es importante a quien le están respondiendo. Y como lo hace precisamente como ustedes dicen ahí, está gritando, está diciéndole a su mamá que ya basta, que ella es madre porque ella es su hija. Se puso insolente la Mafalda. Ya, hemos terminado. Chiquillos, ¿queda alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido bien, chiquillos? Participaron en el chat ya casi al final, pero lo que contestaron estaba bien. ¿Queda alguna duda entonces con respecto a la clase? Sí, no, tal vez. Mientras ustedes ahí me contestan, ¿cierto? Si es que queda alguna duda. Recuerden, chiquillos, utilizar inteligentemente el tiempo. Recuerden utilizar bien el tiempo. Sabemos que en las rutinas en las que estamos envueltos, ¿cierto? Que tienen que ver con atender la casa, atender el trabajo, transportarnos, hacer un montón de cosas. Recuerden que a veces no tenemos tiempo, nosotros lo sabemos, pero es que más que mucho. Pero aprovechemos los tiempos, por ejemplo, de los recreos para ir echando ahí una mirada a los cuadernos, si es que queda alguna duda, para contestarla, ¿cierto? La primera clase, si es que a lo mejor les queda alguna duda, anotarla por ahí en alguna parte en el cuaderno para que no se les olvide y preguntar en las clases que siguen. Me dicen, parece que no, porque Diana me mandó una carita sonriente. Ya, chiquillos, entonces, habíamos quedado con una pequeña tarea, pero una tarea, por decir tarea en realidad. Decíamos la clase anterior cuando estuvimos viendo género dramático, ¿cierto? Dijimos que fuéramos a las municipalidades a averiguar si es que habían obras de teatro gratuitas, bla, porque decíamos que era un panorama súper entretenido para la familia. Esta vez la tarea que va a quedar pendiente es ir a las bibliotecas municipales, ir a las bibliotecas regionales, Bibliometro, Bibliotren, que están fáciles de ingresar a ellas porque solamente necesitamos nuestro carnet de identidad para sacar libros, para sacar revistas, para sacar elementos que en el fondo nos nutran y también podamos salir un poco, que a veces se nos olvidan que es más entretenimiento más allá de la televisión, y ponernos a leer, porque leer, chiquillos, abre un mundo y pucha que lo hace. Los cómics son súper entretenidos para leerlos con los más pequeñitos, con los más chiquititos de la casa, así que vayan a las bibliotecas, ni siquiera tienen que comprar, vayan a las bibliotecas y con solamente el carnet de identidad ustedes se pueden registrar y poder sacar cómics para que a lo mejor los más pequeños en la casa lean durante las vacaciones de invierno, y por qué no ustedes mismos. En la biblioteca no solamente hay libros para leer, esos libros que a veces nos parecen fomes porque son novelas, porque son cuentos, porque son extensos, sino que también tenemos en este caso las historietas, ¿cierto? Las novelas gráficas que son muy entretenidas de leer porque es como estar leyendo una película. Así que ojo con eso, vayan a la biblioteca, revisen, en las estanterías hay bibliotecas que están abiertas para que uno vaya sacando los libros y las vaya
vaya revisando ahí mismo. Ya, me parece que no quedó ninguna pregunta porque nadie contestó aparte de Diana que me mandó su carita feliz. Ya, chiquillos, dejamos hasta acá la clase del día de hoy. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo sábado en exactamente la misma hora. Que estén súper bien. Un abrazo grande. Descansen harto esto que queda de fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.